Vamos a intentar daros una visión un poco, espero que diferente, en la cual vamos a aportar una perspectiva práctica, una perspectiva que intente responder a esas preguntas de esta tecnología es la que necesito para mi organización, me va a ayudar en mi negocio, me va a permitir pues algún tipo de mejora de productividad o de nuevos o en mis procesos que me permitan ganar competitividad. Para hablar de estas dos tecnologías de 5G, que está hoy en día en los medios generalistas ya, y de SD-WAN, que está muy en boga en los medios quizás un poco más especializados en el mercado de las telecomunicaciones de empresas, para hablar de estas dos nuevas tecnologías, está con nosotros Pedro Herbello. Pedro es Hola, buenos días. responsable de telefonía y telefonía móvil para el mercado de empresas en el grupo Euskaltel. Y yo mismo, yo soy Javier Franco, yo me responsabilizo del desarrollo de producto también para el mercado de empresas. Empezamos por 5G y directamente le pregunto a Pedro. Pedro, llevamos varios meses oyendo hablar del 5G como la gran alternativa. ¿Qué aporta esta nueva iteración de la red móvil respecto a las anteriores? Bueno, buenos días a todos. Bueno, efectivamente, llevamos unos cuantos meses oyendo hablar de 5G como la gran esperanza, ¿no? Y así lo es. Realmente es que 5G supone la primera tecnología móvil que se ha diseñado pensando en diferentes usos. Es decir, hasta ahora todas las tecnologías 2G, 3G, 4G, había unas prestaciones disponibles para todos los usuarios. El que tuvieses mejor o peor servicio dependía de las condiciones de cobertura o de las prestaciones del terminal móvil que tuvieses. Sin embargo, 5G no está pensando en un café para todos, sino que el enfoque es en tres ejes. ¿Qué pasa? A ver. Y aquí los vemos. Estos serían los tres ejes. El primero, en la vertical, tenemos son avances en aquellos casos de uso en los que se requieran altas velocidades de transmisión y amplias coberturas. Esto es un poco, a grandes rasgos, la línea que venimos, la línea continuista, ¿no?, que venimos trayendo en las distintas Gs. Pues el 5G nos da más velocidades de transmisión, más capacidad, más cobertura. Pero además tenemos otros dos ejes. Uno que se está hablando mucho, que es el de baja latencia. Entonces tenemos a la... Pedro, Sí, disculpa perdón. que te interrumpa. Creo que no estás compartiendo la presentación. Sí, bueno, yo la veo cómo se mueve. ¿No lo veis vosotros? De hecho, no la estoy compartiendo yo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿No la veis? Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora se ve, Javier. Sí. Gracias. Bueno, pues lo que estoy mostrando aquí es bueno, lo que conocemos como el triángulo de Itu, en que se pintan los tres ejes de las tres habilitadores tecnológicos de la tecnología 5G. Pues aquí lo que comentaba, en la vertical tenéis el ancho de banda mejorado, o sea, es la línea continuista que veníamos trayendo con 4G de más velocidad, más cobertura, más capacidad. A la derecha tenemos el URLLC, que nos habilita casos de usos donde lo importante es la fiabilidad y la latencia, de lo que venimos escuchando mucho últimamente, ¿no? Que el 5G nos dará casos de usos de muy, muy baja latencia. Y a la izquierda tenemos el Massive Matching Type Communication, que habilita casos de uso principalmente de IoT, donde lo que se requiere es muchísima densidad de conexión. Como veis, dependiendo de
qué es lo que necesitemos, pues nos iremos a aprovechar más en las prestaciones de uno de los ejes o de otro. Bien, además, con 5G aparecen nuevos conceptos tecnológicos que nos permiten aprovechar este diseño en los tres ejes. Y uno de ellos es el network slicing. ¿En qué consiste network slicing? Bueno, pues lo que permite es, por hacer la analogía, es dividir la red en un plano horizontal de tal forma que adaptamos esa red virtual o esa red lógica al servicio que queremos prestar. Por ejemplo, un servicio de el coche conectado. En el coche conectado es crítico la fiabilidad y es crítico la latencia. Necesitamos muy baja latencia. ¿Necesitamos anchos de banda elevados? Pues en principio no. Entonces, lo que vamos a hacer es creamos una red lógica en la que la característica principal o los recursos de la red 5G se centren en dar baja latencia. Sin embargo, por ejemplo, en paralelo tenemos otro servicio de producción de vídeo donde la latencia no es tan importante, sino lo más demandante es el ancho de banda, pues podemos crear otra red virtual, otra red lógica, en lo que la característica principal o las prestaciones de la red vayan orientadas a dar ese ancho de banda que demanda el servicio. Es decir, podemos crear redes lógicas orientadas a cada una de las prestaciones. Y aparece también otro concepto que se está escuchando mucho últimamente, que es el edge computing. ¿En qué consiste edge computing? Pues sobre todo para conseguir unas latencias tan bajas, porque 5G, el estándar, describe latencias de en torno a 1 milisegundo, pues para conseguir eso lo que se resuelve llevando la complejidad de la computación, la complejidad del procesado, lo más cerca posible del servicio que los demanda. Es decir, por poner un ejemplo, si tenemos una pulsera de actividad y necesitamos que la pulsera, bueno, con los datos que transmite al fabricante o al servicio en la nube, que nos da los insights y todo esto, o las estadísticas, en vez de subir esos datos a la nube, que puede estar en un servidor en Estados Unidos, pues tenemos una réplica de ese servicio pues en el punto de red más próximo, con lo cual la velocidad de respuesta es muchísimo mayor, con lo cual se reduce sensiblemente la latencia. Bien, lo que quería mostraros en esta transparencia es un poco, bueno, y comparativamente con 4G, que es lo que conocemos, ¿qué nos trae 5G? Bueno, pues 5G nos trae un montón de cosas y aquí he querido pintar ese montón de cosas situadas respecto a cada uno de los tres ejes, el de ancho de banda, baja latencia, fiabilidad y gran capacidad. Bueno, pues se estiman, lo podéis ver aquí, velocidades de pico de hasta 20 gigabits. Ahora mismo ya hay pruebas de servicio 5G en las que tenemos pues, velocidades en real de en torno al gigabit, 800 megabits, gigabit. Bueno, pues hay eficiencia espectral, movilidad, nos va a permitir tener conectividad en situaciones de alta velocidad. Lo que comentábamos, la ultra baja latencia hasta el milisegundo, gran capacidad de conexión, de mucha densificación de dispositivos por kilómetro cuadrado. Eficiencia es un aspecto importante. Se espera que los equipos que se conecten a 5G puedan tener una duración de la batería muy, muy grande. En algunos estudios se habla de hasta duración de baterías de 10 años. Esto para los escenarios de M2M es idóneo, ¿no? Bueno, capacidad de tráfico y, como siempre, cada vez que hay un nuevo estándar vamos mejorando la seguridad. Pues, como veis, 5G
es mucho más que velocidad. De hecho, lo que pensamos es que es la primera tecnología móvil que está, en vez de estar orientada al sector residencial, está orientada al sector empresarial, al sector industrial, por todas estas prestaciones de latencia, capacidad de lo que acabamos de ver, ¿no? Aparecen nuevos casos de uso que enriquecerán la tecnología móvil y la digitalización de las empresas. Bueno, hablando de... Pedro, sí, Pedro, disculpa. Te iba a preguntar, esos casos de uso que mencionas, ¿cuáles pueden ser entonces en el mercado de empresas? Bueno, se están hablando de un montón de escenarios en los que ya sabemos que hay oportunidades y seguro que aparecen más, ¿no? Aquí he puesto un listado de, bueno, pues hay un informe de Huawei en el que en el cuadrante podéis ver en la vertical el potencial del mercado y en la horizontal, pues cuánto de importante es la tecnología 5G. Y el cuadrante superior a la derecha, pues tenemos las 10 o los 10 sectores o escenarios donde pensamos que la tecnología 5G va a ser más importante para el crecimiento del negocio, ¿no? Pues bueno, pues tenemos nubes virtuales, la realidad aumentada, el coche conectado, o coche autónomo que venimos hablando estos últimos meses, la industria, smart manufacturing, energía conectada, la medicina, no solo la telemedicina, sino servicios de telediagnóstico en tiempo real serán también claves y posibles gracias a 5G. Bueno, aquí hay unos ejemplos de lo que según el estudio de Huawei considera que va a ser importante o relevante la tecnología 5G. Pero además, seguro que aparecen otros, ¿no? Porque hay un cambio de paradigma. Con 5G aparecen cambios estratégicos. El primero es que por primera vez se está pensando en licitar parte del espectro no a operadores, sino a otras figuras como es directamente la industria. De hecho, Alemania ya ha reservado 100 MHz para uso privado industrial. Siemens y Bosch ya tienen sus propias redes privadas 5G. Bueno, esto nos va a dar mucha flexibilidad y aparecerán nuevos agentes en lo que es la tecnología 5G. En España no se sabe todavía qué es lo que va a pasar, pero si el gobierno tiene en mente el licitar o reservar parte del espectro para usos industriales y no licitar todo a los operadores. Pero bueno, hay países como Estados Unidos y Reino Unido que ya están valorando seriamente esta posibilidad. Entonces aquí aparece una nueva beta, ¿no? Una nueva oportunidad. Y también surge una nueva necesidad. Estamos hablando de que hay que hacer un despliegue masivo de antenas. 5G en su escenario final no es posible si no tenemos una cobertura eficiente y además estamos hablando de frecuencias muy altas. Frecuencias muy altas significa radios de cobertura muy bajos, con lo cual hay que hacer un despliegue masivo de antenas. Bueno, esto para un único operador es económicamente inviable, ¿no? Entonces, de hecho, ya Orange y Vodafone han tomado posturas y el año pasado firmaban un acuerdo de compartir su infraestructura radio. Telefónica está ahora mismo pues valorando unirse al acuerdo o por no ir por libre, ¿no? Porque eso es muy costoso. Y bueno, pues lo que estamos viendo es que aparece como una figura de operador neutro de infraestructura de telecomunicaciones. Tenemos ahí las noticias de la semana pasada de Cellnex, que había comprado, había invertido unos 10.000 millones de euros en comprar
torres de telefonía en Europa. Bueno, Telxius tenemos también en España, o sea, aparece una nueva figura. Ya. O sea, Cellnex se está convirtiendo en un auténtico monstruo a nivel mundial. El crecimiento es espectacular. ¿Y cuál es el estado actual del ecosistema 5G a tu juicio? Bueno, afortunadamente, y digo afortunadamente, quedan algunos aspectos por resolver. No está todo cerrado. Y aquí vemos los 6 aspectos. Vamos a repasar un poco pues, cómo está. El tema del espectro en España, pues estamos pendientes, llevábamos desde marzo del año pasado pendientes de la liberalización del segundo dividendo digital, el apagado de la TDT y todo esto. Bueno, por el tema del COVID se ha retrasado, se ha liberado ya el espectro a fecha 31 de octubre. Ahí hemos cumplido esta prórroga y ahora pues estamos pendientes de que el gobierno convoque la subasta de esta banda, la banda de 700. La idea, bueno, no está publicado todavía la fecha, hablan de estos días antes de final de año, ¿no? Pero la convocatoria estaría pues para Q1, finales de Q1, marzo del año que viene. Bueno, tampoco conocemos las condiciones ni cómo se va a hacer esta licitación, pero lo que sí tenemos claro es que del mismo modo que la banda de 800, el primer dividendo digital, fue crítico para 4G, la banda 700 va a ser clave para el despliegue y el éxito de 5G. Porque la banda de 700, la banda baja, es la que nos va a permitir radios de cobertura muy amplios, despliegues en rural y también la penetración en interiores. Actualmente, todos los despliegues comerciales que tenemos en España están usando la banda de 3.400, 3.800. Bueno, pero aquí quedan cosas por hacer. La primera es que quedan todavía 20 MHz en esa banda sin licitar y la idea del gobierno es licitarla conjuntamente con la convocatoria de la banda 700. Pero además hay otro aspecto clave, que es que aquí podéis ver, está pintado con colores cómo está asignado a la banda de 3004, 3008 y veis que no hay continuidad. Entonces, un primer objetivo que tiene el gobierno es reordenar la banda. Es importante para hacer un uso eficiente del espectro que las bandas sean contiguas. El único que ahora mismo tiene banda contigua podéis ver que es Vodafone. Tiene 90 MHz y con continuidad, con lo cual sí que le permite aprovechar todo su ancho de bandas, toda su capacidad para dar velocidad y capacidad en 5G. Pues bueno, esto es un reto importante para el gobierno que hace unos días comunicaba que su objetivo es tenerlo reordenado antes del próximo verano. Y aparece una nueva banda, que es la banda de 24-27 GHz. De momento se utiliza únicamente para proyectos piloto. Y bueno, está previsto que se libere antes de diciembre del año próximo, pero la licitación dependerá si realmente se detecta que hay una demanda en el mercado. Si es necesario espectro, se licitará y si no, pues se irá reservando de momento. Esto en cuanto al espectro, que es clave, pero en paralelo tenemos el estándar. Bueno, básicamente hay dos modalidades de 5G. Aparece una primera modalidad de 5G que es el non-standalone. ¿Qué consiste en el non-standalone? Es el 5G. La radio sí es 5G, pero aprovecha la infraestructura core del 4G. Es un paso intermedio. Bueno, esto se describe en el estándar, en la release 15 del 3GPP y ya está disponible. Está disponible desde la segunda mitad de 2018. Con lo cual, todos los equipamientos que tenemos ahora y los despliegues que tenemos se ciñen a este estándar. Pero el 3G
3GPP sigue trabajando y ya está en la release 16. La release 16 describe la foto ideal del 5G, el 5G del que oímos hablar en titulares, que es el 5G standalone, es que no solo la radio es 5G, sino también el core es 5G. Y esto nos permite usar todas las capacidades y las prestaciones que aporta el 5G. Aquí también, por efecto del COVID, hemos tenido un retraso de un trimestre más o menos y la previsión es que el estándar esté cerrado ahora, en diciembre. Bueno, la tecnología, por supuesto, sigue avanzando, habrá releases 17, 18, pero con el standalone tendremos la foto buena de un 5G con grandísimas prestaciones que eran las que describía en las transparencias anteriores. Bien, los estándares llevan su ritmo, pero es que luego es necesario trasladar esos estándares a los fabricantes, a los equipos. Y los fabricantes, Nokia, Huawei, Ericsson, etcétera, necesitan tiempo para adaptar sus nodos e implementar esos requerimientos del estándar. Bueno, pues más o menos los fabricantes necesitan en torno a un año y medio. Es por esto que si el standalone, el 3GPP 15 que definía el 5G non-standalone se definió en el primer semestre del 2018, es por eso que ahora sí que ya tenemos en el mercado equipos que siguen esta tecnología. Si estamos hablando que el standalone lo tendremos a finales de este año, pues hay que pensar que mediados del año que viene, finales, empezaríamos a tener ya primeros despliegues, a lo mejor no con todo cumplimiento completo del estándar, sino parcial, del estándar, el 5G standalone. Bien, además de equipos, hay otro aspecto importante que está causando revuelo el último año y pico, que es el aspecto de seguridad. Y es lo que, bueno, la Unión Europea se cuestiona o le preocupa el tema de seguridad, de ciberseguridad. No sabemos exactamente, bueno, si la importancia de esto viene por lo que hemos visto en las noticias, toda la presión que ha hecho Donald Trump a los fabricantes chinos como ZTE o Huawei, si realmente hay un miedo fundado de que, pues lo que denuncia Estados Unidos, de que estos fabricantes chinos están espiando, ¿no?, las redes. Bueno, la Unión Europea ha querido tomar partido en esto y ha definido unas directivas en cuanto a ciberseguridad, en el sentido de que hay que garantizar bueno, pues que las redes, todas las redes y en concreto las de móvil, sean seguras en Europa. Esto va a traer consecuencias, ¿no? Había un objetivo inicial de tener que cada país miembro de la Unión Europea tuviese definida su posición y sus directivas antes de octubre de este año. La realidad en un informe de este verano, en julio, es que lleva retraso. Por ejemplo, España hemos visto que no se ha posicionado todavía. Sí sabemos que Reino Unido ya ha decidido que limita la presencia de fabricantes chinos en un 35%. En Alemania hemos visto que Telefónica había adjudicado a Huawei y ha dado marcha atrás, adjudicando a Nokia. Bélgica ya ha dicho que ellos van a bloquear tecnología china. Finlandia lo comunicó esta semana también, que no señalando directamente, pero obviamente, pero sí dice que va a ver muy en detalle, asegurarse que la tecnología que se ponga en 5G sea segura. Suecia, sin embargo, su postura es contraria, no quiere agresión. También hay un tema estratégico porque tiene un fabricante como es Ericsson, que tiene fuerte presencia en el mercado chino. Entonces, bueno, la realidad es que todavía no nos hemos posicionado en Europa, quiero decir, y hay que tomar una determinación. El hecho de que se excluya
a un fabricante como Huawei o como ZTE puede ralentizar los despliegues de 5G. O sea, Huawei está presente en un 40% aproximadamente en las redes móviles en Europa. Si hay que sustituir todo eso es tiempo y es dinero. Dinero que no se va en nuevos despliegues de 5G. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es, como decía, hace falta un mallado y un despliegue masivo de antenas, y a esas antenas hay que darles conectividad. Entonces es importante tener un backhaul de fibra muy notorio. Y aquí, en este punto, España está muy bien situado, porque actualmente tenemos el despliegue de fibra más extenso de Europa. Aún así, es necesario un mayor despliegue. La parte core sí que estamos muy bien, pero hay que llegar a lo que es la última milla y mejor mallado. Y un último aspecto, tenemos el tema de los terminales. Este año, el 2020, ha sido el año del despliegue. Si bien en el 2019 teníamos únicamente terminales 5G en lo que eran los flagship, o sea, cada fabricante tenía su terminal 5G, pero sobre los 1.000 euros más o menos, ¿no? Y una referencia a los sumo 2. Ahora vemos, este año hemos visto que ya tenemos disponibles terminales en gamas pues por debajo de los 300 euros. Hay algún fabricante, algún operador, lo vemos en la prensa, en los medios, que está publicitando equipos 5G por 240 euros, 220 euros, ¿no? Es cierto que la figura de Apple también va a ser importante, ¿no? Apple siempre marca los ritmos. Entonces, en la presentación del nuevo iPhone 12 que ha tenido lugar en estas semanas atrás, ya los 4 modelos de iPhone sí soportan 5G, con lo cual esto estimulará seguramente la demanda creciente de terminales con 5G. Pero todavía es necesario que haya más presencia de terminales, que más población tenga equipos compatibles 5G. Bueno, entonces al 5G de verdad, por lo que cuentas, le faltan todavía muchas cosas, pero la realidad es que ya tenemos anuncios de 5G hoy en día. Hay operadores que están prestando servicios de 5G. ¿En qué consisten esos servicios que tenemos ya hoy en día a nuestro alcance? Bien, sí, es cierto que quedan todavía aspectos por resolver, pero el 5G ya es una realidad, ¿no? Y estamos viendo estas semanas atrás, en septiembre, fue muy fructífero en cuanto a noticias relacionadas con 5G. Bueno, tenemos el primero en lanzar 5G en España fue Vodafone en junio del año pasado. Empezó con 15 ciudades, ahora ya tiene presencia en unas 21 ciudades. Estos son pues aproximadamente unos 600 nodos. Este despliegue que está haciendo Vodafone es del non-standalone, es radio 5G. Y en septiembre de este año, pues bueno, parecía que Orange se iba a notificar también su lanzamiento 5G, y se adelantó Movistar diciendo que, bueno, pues que Movistar lanza 5G y que además no solo lo lanza, sino que espera cubrir, o el objetivo es cubrir un 75% de la población a finales de este año. Bueno, la semana pasada, o el lunes creo que fue, comunicaba que ya tiene una cobertura del 65% de la población. El objetivo de Movistar sigue 2 vías para conseguir este alto porcentaje de cumplimiento. Es, por una parte, hace un despliegue de radio propia 5G. Esto es lento. No se podría conseguir un 75% de población en 3 meses haciendo despliegues, cambiando la radio. Entonces, para conseguir ese objetivo se basa en lo que conocemos como DSS, que es el Dynamic Spectrum Sharing. Es una tecnología que permite que, aprovechando los recursos sobrantes de 4G, utilizarlo en un momento dado para 5G. Simplemente consiste en una actualización de la radio, una actualización software. Claro, actualizar software es mucho más rápido que sustituir hardware o meter nuevas antenas. Entonces, este es
cómo basa Movistar su estrategia. Y Orange, bueno, anunciaba en principio un despliegue de 200 nodos antes de final de año. Con la noticia de Movistar ha rectificado y ha sido más ambicioso, y ahora el objetivo que tiene es pues, de unos 830 nodos antes de final de año, lo cual supondrá un 15% de una cobertura del 15% de la población. También utiliza ambas vías, despliegue propio radio 5G y combinado con la actualización software que es el DSS. Bueno, todos los despliegues están utilizando la banda 3,4, 3,8 que veíamos, que os comentaba antes. Va a haber cambios, o sea, cuando se reordene esa banda hay que reordenar también y reprogramar esas radios. De todos modos, para poner en perspectiva, estamos hablando de 600 nodos, 500 nodos, 800 Orange antes de final de año. Bueno, para que os hagáis una idea, el despliegue actual de 4G, dependiendo del operador, está en 17.000, 18.000 nodos o estaciones radio. O sea, nos queda todavía recorrido. O sea, el despliegue masivo de 5G lo tendremos, a mi entender, el año que viene. Bueno, o sea que nos has contado que el 5G nos trae mucho más que un simple aumento de caudal, que trae una serie de servicios, una serie de capacidades que aplican especialmente en el mercado de empresas. Hemos visto que los despliegues actuales que tenemos se centran específicamente en este incremento de caudal, pero la parte de servicios y de nuevas capacidades todavía está en un estado muy embrionario porque los estándares tienen que asentarse y los equipos tienen todavía que producirse por parte de los fabricantes. En este contexto, y muy brevemente, ¿qué estamos haciendo en el grupo Euskaltel en relación con el 5G? Bueno, de momento no tenemos lanzamiento comercial. Tenemos cerrado el acuerdo con Orange y que hemos comunicado estos días atrás de disponibilidad de 5G. Cuando detectemos que ya sea una realidad masiva. Entonces, de momento, en lo que estamos participando y lo que estamos trabajando es en adquirir experiencia. Tenemos en marcha el piloto 5G Euskadi, que es un piloto consecuencia de la segunda convocatoria de Red.es, ¿no? de pilotos 5G en España. Bueno, en este piloto se va a hacer, empezamos con el despliegue de una red 5G non-standalone, para posteriormente, cuando ya tengamos más avanzado, más evolucionado el estándar de standalone, evolucionar a una red standalone. Y en él, pues, tenemos definidos 9 casos de uso, podéis ver, pues, relativos a movilidad, energía, industria, ciberseguridad y servicios 5G, pues, en el que lo que estamos haciendo es adquirir experiencia y, sobre todo, involucrar a otros agentes. O sea, 5G no es un problema o una oportunidad solo para los operadores. Lo que pensamos es que es una oportunidad para integradores, para nuevas empresas o nuevos servicios. Hablábamos de los distintos casos de uso. Yo creo que es momento de explorar en ellos y pensar en nuevas líneas de negocio, ¿no? Muy bien, muy interesante todo lo que nos has contado, Pedro. Muy bien, pero bueno, hemos hablado os he contado de 5G, os he bombardeado sobre la tecnología 5G, pero hay otras tecnologías que también están presentes y de las que oímos hablar. Antes comentabas, Javier, el SD-WAN. A ver, nos gustaría saber qué supone o qué es, en qué consiste SD-WAN. Muy bien, pues vamos a verlo. SD-WAN es una tecnología que lo que viene es a dar respuesta a una necesidad típica del mercado empresarial, que es cómo unir de manera privada, cómo conectar de manera privada a nivel de datos las diferentes sedes de una empresa. Es una manera nueva de hacerlo, que se basa en algunas cosas que ya conocíamos y ha añadido algunos, digamos, algunas funcionalidades adicionales que es lo que da este valor, ¿no? Entonces, para entender qué nos aporta de nuevo SD-WAN,
primero vamos a ver un momento muy brevemente qué es cómo conectamos las redes privadas normalmente o hemos venido haciendo hasta el momento y seguiremos haciendo durante muchos años, que es mediante las VPNs MPLS clásicas, ¿no? Que ya todos conoceréis, en la cual, bueno, pues la parte privada de la red realmente quien la proporciona es el core del operador. Y eso nos da pues algunas ventajas, ¿no? Es decir, nos da la posibilidad de despreocuparnos desde el punto de vista de la empresa de toda esta parte tecnológica, porque es algo que se nos ofrece como servicio. Es el propio core del operador el que proporciona esa privacidad, que no está basado en cifrados, sino que está separado en el tráfico a nivel lógico. Y en este tipo de redes pues, podemos utilizar diferentes tecnologías de acceso, combinarlas para crear escenarios de alta disponibilidad. Entonces podemos tener accesos pues, Metro Ethernet, accesos FTTH, accesos cable, accesos por red móvil, y sobre ellos pues, la tecnología nos permite pues, establecer parámetros de calidad de la red, como la latencia, como el jitter, como la pérdida de paquetes. Bueno, estas son las redes, las VPN que conocemos todos desde hace mucho tiempo, y SD-WAN es una aproximación diferente. De lo que se trata es de llevar la complejidad a los extremos de la red. Entonces, os lo voy a explicar aquí con un esquema que yo creo que se va a entender fácilmente. Primero necesitamos tener, por supuesto, una conectividad de base. Esa conectividad de base es lo que en la jerga de SD-WAN se llama underlay. Y básicamente puede ser de dos tipos. Puede ser una VPN MPLS como la que contaba antes, o puede ser comunicaciones públicas a través de Internet. Alguien podría preguntar, hombre, pero poner una VPN MPLS que ya aporta la privacidad y por encima SD-WAN no es un poquito redundante. Bueno, veremos que no, porque SD-WAN va a aportar otras funcionalidades que pueden ser de interés, ¿no? Cuando tenemos esta conectividad de base, como veis en este esquema, este representa pues una situación de una empresa tipo, ¿no? Tenemos una sede central, que es la que vemos a la derecha, con los routers más grandes, y unas sedes remotas, que son las de la izquierda, y todas estas sedes pues, se conectan, pues, las hemos conectado con dos accesos, pues en algún caso dos de Internet, o si no, combinando uno de MPLS con uno de Internet. Entonces ahora lo que vamos a hacer es instalar unos equipos detrás de esos routers, que son los que veis ahí. Y lo primero que van a hacer estos equipos es utilizar una tecnología que conocemos todos de hace muchos años, que es establecer túneles cifrados como los que veis aquí representados. El IPsec es un estándar que lleva por lo menos 20 años en el mercado. Y con lo cual con esto no estamos haciendo nada nuevo, ¿no? Conectamos, establecemos estos túneles cifrados y cuando hemos montado todos estos túneles, una malla de túneles, realmente lo que podemos es abstraernos de lo que hay por debajo. Entonces, desde el punto de vista de los usuarios o desde el punto de vista de la empresa, en este momento lo que tenemos es esta malla de conexiones virtuales, y hemos, por tanto, ocultado el underlay. El underlay sigue estando ahí y es muy importante porque los parámetros de calidad de la red vienen determinados por cómo rinde ese underlay. Pero esta capa de arriba nos permite abstraernos y empezar a jugar, a hacer cosas con ello. Esta capa de arriba es lo que se llama el overlay. Entonces, tenemos el underlay y por encima hemos montado esta capa de túneles cifrados que es el overlay. Entonces, lo primero novedoso que vamos a añadir es la monitorización continua de la calidad de la red. Estos equipos lo que van a estar es sondeando continuamente, cada 30 segundos, cada minuto, cada 2 minutos, van a estar viendo cuáles son los parámetros que me está entregando el underlay que viene por debajo. Es decir, cómo está siendo la pérdida de paquetes, cómo está siendo la latencia, cómo está siendo el jitter. Entonces, el sistema va a tener este conocimiento. Lo siguiente que vamos a incorporar en estos equipos que hemos puesto en los extremos es la capacidad de identificar los flujos de tráfico por aplicación. Es decir, estos equipos van a entender que este flujo de tráfico corresponde a la aplicación X. Y esto es muy interesante, porque esto empieza a trasladar el lenguaje técnico al lenguaje de negocio. Yo ya no voy a hablar de IPs y de puertos. Ahora voy a hablar de la aplicación del CRM, la aplicación del ERP,
mi aplicación de ventas, mi aplicación de recursos humanos, mi aplicación, hablo en términos que ya se aproximan mucho al negocio. Y una vez tengo el conocimiento de la calidad de la red constantemente y también tengo el conocimiento de a qué aplicación corresponde cada flujo de tráfico, yo puedo programar estos equipos para decirle cuáles son las aplicaciones que son importantes para mí y qué requisitos de red tienen. Entonces, estos equipos van a poder tomar decisiones de enrutamiento en función de la aplicación y de la calidad que está midiendo de la red. Bueno, pues todo esto, como empieza a ser complicado, ¿no? Cuando metemos todas estas capacidades en estos equipos, pues puede ser un poquito complejo de gestionar, pues lo tenemos que acompañar de una consola de gestión central que me permite desplegar todas estas configuraciones y visualizar lo que está pasando en la red. Entonces, este es el concepto general de SD-WAN. No he hablado de ningún fabricante concreto, este es digamos, el mínimo común de todo lo que nos podemos encontrar en el mercado. Bueno, aquí tenéis un poco lo que acabo de contar. Y cuando nos presentan todo esto, realmente lo que estamos viendo es que se está haciendo mucho hincapié en esta tecnología. Los que hayáis ido a algún congreso o habéis estado en algún foro específico del sector, de las comunicaciones para empresa, veréis que todos los fabricantes dedican una parte muy importante de su tiempo a hablar de SD-WAN, a hablar de sus equipos de SD-WAN. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque realmente han identificado un nuevo nicho de negocio y todos quieren posicionarse allí. Y es una tecnología que aporta muchas cosas, pero a la hora de argumentar su uso, pues nos encontramos pues, argumentos que son, desde nuestro punto de vista, más sólidos y más justificables y otros que están más cogidos con pinzas. Aquí vamos a repasarlos por un momento. Los argumentos que a nuestro juicio están bien fundamentados es que esta tecnología puede facilitar y acelerar los despliegues, sobre todo si en mi negocio, en mi empresa, yo tengo la necesidad de estar abriendo y cerrando sedes de manera muy dinámica y con poca planificación. Si yo necesito abrir una sede y lo sé una semana antes, ¿no? O sea, estoy en este tipo de exigencia, pues SD-WAN me puede facilitar las cosas. Otro argumento bien fundamentado es que mejora la visibilidad de la red. Claramente, al tener estos equipos que identifican flujos de tráfico por aplicación y con una consola de gestión que me lo muestra todo, pues oye, estoy entendiendo mucho mejor qué es lo que está pasando en mi red y voy a poder tomar mejores decisiones sobre la gestión de esos flujos de tráfico. Otro argumento que se utiliza y que también es un argumento de peso es que permite lo que se llama el local breakout, que diferentes fabricantes le llaman de diferente manera, pero que básicamente esto lo que quiere decir es que si yo tengo un underlay internet, una de las líneas que tengo en esas sedes remotas es una línea de acceso a internet y yo necesito darle a mis usuarios conexión a internet para acceder a lo que sea, típicamente a servicios SaaS, como he representado ahí, el de, por ejemplo, el Office 365 de Microsoft, ¿no? Pues se podría hacer el razonamiento de que, hombre, entonces será mucho mejor que directamente salga a Internet utilizando esa línea que tiene en esa sede, que el tráfico haga todo el recorrido hasta la sede central y salga de manera centralizada, ¿no? La experiencia de usuario puede ser mejor. Y eso es cierto, en determinados casos de uso, como luego comentaremos, eso puede ser así. Luego hay otros argumentos que ya son un poquito más cogidos, como os decía, cogidos con pinza. Primero es este de ahorro por supresión de líneas MPLS. Es decir, el discurso es, en vez de contratar líneas de VPN que te proporciona el operador, pues contratas líneas de acceso a Internet y ya te salen mucho más baratas. Pues te ahorras mucho dinero ahí. Aquí hay que tener un poco de cuidado. Primero porque tenemos que comparar bien las cosas. Muchas veces el coste de una línea de acceso a una VPN no es tanto porque sea de VPN como por la tecnología que utiliza. Es decir, si yo utilizo una tecnología Metro Ethernet, que es una tecnología que me da unas garantías
muy especiales de la calidad de la red. Pues básicamente su coste para un acceso a una VPN es similar que para un acceso a Internet. No hay una gran diferencia. Ahí no va a haber un ahorro. Ahora, si yo comparo una línea de acceso Metro con una línea de acceso FTTH, por ejemplo, pues sí que vemos que es un coste diferente, pero es que yo puedo montar también la VPN sobre FTTH. Entonces, cuidado al comparar los tipos de acceso, tenemos que comparar los mismos tipos de acceso. Y luego también pensemos que lo que le da valor a una línea empresarial no solamente es que sea privada o que sea pública, sino que todo lo que va alrededor en términos de monitorización, de garantía, de SLA, de resolución de incidencias, todo eso es lo que conforma un servicio de grado empresarial. Entonces, yo he visto algún pliego de alguna gran empresa explorando la posibilidad de SD-WAN y pidiendo líneas de acceso a Internet, pero claro, se dieron cuenta de que no le valían las líneas de acceso a Internet residenciales, sino que empezaban a pedir, oye, yo quiero un tiempo de resolución concreto, yo es que quiero unos parámetros de latencia determinados, no, yo es que quiero un centro de atención 7x24 que me resuelva en tanto, ¿no? Entonces empezamos a pedirle cosas que necesitamos en el mercado de empresas y empezamos a descubrir que realmente pues, no nos valían las líneas que nosotros podemos tener en nuestras casas, ¿no? Otro argumento discutible es que incrementa la seguridad. Y aquí también, bueno, pues, se puede ver desde diferentes puntos de vista. Cuando se argumenta que incrementa la seguridad es porque va cifrado, ¿no? Entonces, este va cifrado, el otro no va cifrado, por lo tanto es más seguro. Pero hagamos una reflexión muy rápida sobre cómo lo montamos. Volvamos un poquito al esquema de antes, donde vemos aquí cómo conectábamos todo esto, ¿no? Teníamos unas líneas de underlay y unos equipos. Si el underlay es Internet, esos equipos que veis ahí están expuestos en Internet. Tienen una IP pública. Es una IP que en principio tiene conectividad desde Rusia, desde Corea del Norte, desde cualquier sitio del mundo, ¿no? Está expuesta. Claro que quien nos proporciona la solución de SD-WAN nos asegurará que esos equipos son muy robustos contra cualquier intrusión. Y seguro que es verdad. Pero también es cierto que cuando yo pongo una puerta en cada una de mis sedes, aunque la blinde, es una puerta que tengo que vigilar. Y antes no la tenía. Entonces, podemos estar un buen rato debatiendo sobre si esto es más seguro o menos seguro. Yo, desde luego, creo que tener más puertas, en principio, parece algo menos seguro. Entonces, esa reflexión, pues no hay que olvidarla. Volvamos a los argumentos. Bueno, aquí tenía una reflexión precisamente sobre estos riesgos de seguridad. Y luego teníamos el argumento de mejora el servicio a los usuarios finales, que va directamente ligado al del local breakout que explicaba antes. Y efectivamente, cuando hay una latencia grande dentro de la red privada, pues el tener este local breakout, esta salida, pues va a mejorar el servicio a los usuarios finales. Pero eso se produce en determinadas circunstancias. En una red en entorno nacional, las latencias son poco significativas. Si yo, por ejemplo, tengo mi sede central, pongamos en Gijón, y tengo una sede remota, la tengo en Murcia, pues los usuarios no van a notar gran diferencia entre salir a Internet directamente desde la sede de Murcia o que el tráfico haga el viaje hasta Gijón. Es que en la práctica las latencias son tan pequeñas que no se va a notar. Ahora bien, si yo tengo una sede remota en Uruguay, pues a lo mejor sí. En ese caso sí que se puede notar y en ese caso sí que este local breakout aporta un valor. Entonces, con todo esto que os he contado, nosotros hemos identificado una serie de casos de uso que consideramos razonables para esta tecnología, donde realmente se le va a sacar partido, se le va a sacar valor. El primero es redes que tienen sedes internacionales. Porque efectivamente en el entorno internacional las líneas privadas sí tienen un coste muy elevado todavía, sobre todo si nos salimos de Europa. En este ejemplo que yo ponía en Uruguay, si yo necesito poner una línea privada en Uruguay, pues voy a tener que contactar con un operador que me va a tener que utilizar una red transoceánica, reservar una capacidad para mí y los costes son realmente elevados.
y en ese escenario pues sí que voy a encontrar una contrapartida económica pues muy razonable. Otro caso de uso interesante es cuando yo como organización, como empresa, tengo una necesidad de una gestión muy intensiva, muy granular de la red. Necesito mucha visibilidad. Es decir, tengo un centro de gestión de red con personal que está revisando cómo está funcionando la red, haciendo adaptaciones para que funcione mejor en el día a día, está haciendo cambios de configuración continuos, está monitorizando, está haciendo troubleshooting. Si yo tengo un departamento de este tipo, si yo tengo este centro de gestión, tengo personal que dedico a esto, entonces SD-WAN pues sí que me aporta un valor porque me da una autonomía que antes no tenía. Pero tengo que tener eso. Si yo no tengo ese tipo de personal especializado, o no estoy dispuesto a tenerlo, pues tendré una estupenda consola de gestión que nadie utiliza y estaré pagando por algo que no me aporta. Otro caso de uso razonable es el que os comentaba, un local breakout, sobre todo en entorno internacional, como os decía. Y el cuarto que hemos identificado es el que ya mencioné antes, de tener una necesidad de realizar despliegues muy rápidos, muy dinámicos, cambios continuos en ese sentido. Y os quiero hacer también una reflexión sobre el estado de la tecnología y la situación en el mercado. La situación actual es que lo primero que hay que decir es que SD-WAN no es ningún estándar. Estos son soluciones completamente propietarias. Cuando me compro SD-WAN, me compro un SD-WAN con apellido. Me compro el SD-WAN de Citrix, me compro el SD-WAN de cualquiera de los que veis ahí, de Cisco, de VMware, de Silverpeak. Bueno, me compro un fabricante. Cuando necesite ampliar, tengo que llamar a ese fabricante. No puedo aspirar a poner a otro. Me caso con esa tecnología, por decirlo de alguna manera. Y esto hay que unirlo a que lo que tenemos ahora es claramente un exceso de agentes en el mercado. Y ese exceso de agentes en el mercado lo que va a producir sin duda es una consolidación. Es decir, se van a comprar entre ellos. De hecho, ahí veis unos cuantos que he puesto que vienen de diferentes mundos, del mundo de la seguridad, del mundo de la virtualización, los aceleradores. Hay algunos fabricantes que han nacido solo para SD-WAN y ya se han producido consolidaciones y se van a seguir produciendo. Por ejemplo, ahí está Silverpeak. Silverpeak fue adquirido por HP Aruba. Y cuando se produce una compra de este tipo, pues al final alguna de las tecnologías acaba discontinuándose. Y si yo he hecho una inversión en la que no tiene continuidad, bueno, pues me quedo ahí un poco vendido, la verdad, ¿no? Y la otra reflexión que os quería hacer es cuál es el modelo de negocio que se ve en el mercado. Es un modelo de negocio orientado a la inversión, es decir, yo tengo que comprar los equipos y además tengo que comprar unos equipos adecuados a los caudales que yo quiero manejar, ¿no? Con una capacidad hardware determinada. Pero además de comprarme los equipos, tengo que comprar un derecho de uso, un licenciamiento por un periodo de tiempo. Típicamente yo me compro los equipos con una licencia de uso por 3 años, pero cuando llega el año 4, yo tengo que renovar la licencia, si no deja de funcionar. Entonces, realmente me estoy metiendo en en un modelo de coste recurrente igual. Y también cuando vemos estas ofertas de los fabricantes, veremos que también el parámetro que determina el precio, no solamente del hardware por su capacidad, sino de la licencia recurrente que yo tengo que adquirir, es el caudal. Y además de manera muy clara. La licencia que yo tengo que pagar por poder utilizar 100 megabits es muy diferente de la que tengo que pagar por utilizar 300 megabits. Entonces, y además el precio escala muy rápidamente. Y entonces yo me puedo ver muy fácilmente en la situación en la que yo tengo unas líneas de acceso muy potentes, líneas de 500 megabits, por ejemplo, y sin embargo, por una cuestión económica, pues
tengo que poner equipos y licencias que me soportan hasta 100 megabits, con lo cual estoy perdiendo ahí también pues una capacidad, ¿no? Bueno, y espero que esta manera de contarlo os haya resultado interesante. Nos quedan muy poquitos minutos, pero es ocasión, si queréis, de trasladar alguna pregunta o alguna cuestión que queráis hacernos. He visto que tenemos un par de preguntas en el chat de la reunión. Si tenéis más preguntas, pues directamente podéis intervenir pues desbloqueando el micrófono, o si os resulta más cómodo, pues a través del chat y las vamos contestando. Voy contestando las preguntas. La primera que nos hacía Jesús Echarri dice, bueno, ¿qué distancia se podría cubrir manteniendo esa baja latencia y cómo se incrementaría la latencia? ¿Hablamos de distancias de 10 kilómetros o de 1000 kilómetros? Bueno, todavía hay que escribir. O sea, la estandarización final del tema de latencia viene en la Release 16 que se terminará este año. De todos modos, lo que parece obvio es que estamos hablando más bien para latencias de 1 milisegundo de distancias de 10 kilómetros. No realmente, con nuestra salud, tenemos que pagarlo esto. Es decir, vale, ya está ahí. Nada, decía que para latencias del orden del milisegundo, 1 milisegundo, estamos hablando más bien de distancias de 10 kilómetros y no de 1000 kilómetros, ¿no? Y una segunda pregunta que nos hace Rafael Díaz es ¿cuáles son las diferencias de uso en cada uno de los espectros? Bueno, aquí esto se basa en el concepto, la dualidad de a más frecuencia, a bandas de frecuencia más altas, tenemos mejor directividad, pero peores prestaciones de penetración y propagación. Es decir, las frecuencias muy altas nos darán radios de cobertura más pequeños y peores prestaciones en cuanto a penetración. Es por eso por lo que decía que es clave la banda de 800 en 4G, que es banda baja, y la banda de 700, que prevemos que se licite a principios del año que viene, en 5G, porque esas bandas bajas de 700, 800 son las que nos están dando dos cosas: radios de cobertura muy grandes, radios de cobertura del orden de decenas de kilómetros, con lo cual facilita el despliegue en entornos rurales, y también la penetración en interiores. Y la contrapartida es, claro, esas prestaciones, esas bajas frecuencias, nos dan poca capacidad. Entonces, en aquellos servicios en los que se necesiten altas capacidades y altas velocidades, tenemos que irnos a bandas de frecuencia más alta. Ahora mismo, como referencia, los despliegues actuales que tenemos están en la banda 3,4, 3,8 y tenemos casos reales de experiencia de clientes de velocidades pico, no medias, de descarga de 800 megabits, incluso en condiciones muy, muy ideales se puede llegar a 1 gigabit por segundo. Esto en la banda de 700 no es posible. O sea, tenemos esa dualidad. Frecuencias bajas nos dan radios de cobertura muy amplios, pero la contrapartida es que poca capacidad, pocas velocidades. Si necesitamos velocidad, tenemos que utilizar bandas altas de frecuencia. 2,6 en 4G, 3,5 en 5G o la que se vaya a licitar de 24 gigahercios. O sea, no sé si tenéis alguna pregunta más, tanto de 5G como de SD-WAN. Parece que no. Por lo tanto, pues agradecemos a todos vuestra asistencia y encantados de haber pasado estos minutos con vosotros. Muy bien, pues muchas gracias.